Shalom para todos ustedes. Continuaremos con este estudio del libro de Orjot Tzadikim, El Sendero de los Justos. Habíamos empezado el capítulo que nos habla acerca de la presteza o la agilidad. Habíamos llegado aquí hasta la parte que nos dice de la importancia de la presteza, de que los padres, ellos hicieron los mandamientos de Dios con bastante presteza y agilidad y no pospusieron, no postergaron el cumplimiento de los mandamientos. Y todo lo hicieron porque amaron al Creador, bendito sea. Entonces, aquí vamos a continuar con la parte que dice así: y tú necesitas saber, se habla para cada uno de nosotros, tú necesitas saber que esa cualidad de la presteza y la agilidad es el inicio y el principio de todas las buenas cualidades, de todas las virtudes. Significa de que esta es una herramienta, la presteza, la agilidad, esa cualidad es la primera herramienta que usamos para adquirir las demás cualidades. ¿Qué significa? Si es que no somos prestos, es difícil que tengamos otras cualidades. ¿Por qué? Porque si no hay presteza, postergamos el estudio, postergamos el cumplimiento, ¿sí? Postergamos el progreso y nunca progresamos, nunca somos mejores. Entonces dice así: porque no hay una persona de que esté continuamente estudiando junto al libro, o sea, hablando acerca del estudio. Es imposible que una persona esté pegado al libro continuamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay necesidades humanas, como el dormir, el comer y otras necesidades. Entonces la persona tiene que alejarse del libro para comer, alejarse del libro para dormir, alejarse del libro para otras necesidades, pero si es que no es presto, no se apresura en regresar a estudiar. Entonces la presteza es importante para continuar estudiando. Porque la persona necesita comer, beber, dormir y hacer sus necesidades. Es por eso que necesita la cualidad de la presteza y la premura, o sea, apresurarse en regresar a estudiar en el libro que estuvo estudiando. Muy bien. Luego dice: y no piensa la persona en su interior, en su corazón, el día todavía es grande, hay harto tiempo, el año es grande todavía, tengo muchos meses. Porque con respecto a este pensamiento, dijeron nuestros sabios de bendita memoria: no digas cuando tenga tiempo voy a estudiar, porque puede hacer que nunca te desocupes, entonces así nunca vas a estudiar. Significa, si a cómo tenemos oportunidad de estudiar, aunque sea 1 minuto, 5 minutos, hay que estudiar. Que no digamos cuando tenga tiempo voy a estudiar, lo postergo para otra hora, o lo postergo para mañana, hoy no tengo tiempo, porque es posible que nunca te desocupes, nunca tengas tiempo, y así nunca llegues a estudiar. Luego dice así: esto está en el capítulo de los padres, en el capítulo 2, en la Mishnah 5. Luego dice: también no debe decir la persona, ya es tarde, ya se va a oscurecer, ya no tengo tiempo. Entonces, ¿por qué la persona va a estudiar?
porque ya no, el tiempo ya es corto ya, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Eso dice que no diga eso, sino que se vaya a estudiar. Se vaya a estudiar. Y también el caso también es para orar. Porque no hay ninguna hora, diríamos, que no sea apta para el estudio y la oración, sino cualquier momento es apto para el estudio. Aunque sea 1 minuto, aunque sea 5 minutos, si la persona estudia, puede sacar mucho provecho de 5 minutos. Inclusive dice 1 minuto, una palabra que estudie ya es mucho. Y eso es más importante que todas las cosas de este mundo. Aunque sea una palabra que estudie, una palabra de la Torah, una palabra de los mandamientos de Dios. Y no diga a la persona de que va a apartar sus oídos de escuchar la Torah, porque si la persona dice eso, inclusive su oración es una abominación. Puede haber oportunidades para estudiar y la persona por pereza, por no ser prestos, a veces decimos, lo postergo, otra vez voy a aprender. Que no diga eso, porque si hace eso, inclusive su oración es abominación. Porque al no estudiar es como si despreciara a la palabra de Dios. Luego dice así. Aquí nos habla acerca de un versículo de que está en Proverbios, en el capítulo 28, versículo 9. Eso que dice: aquel que aparta su oído de oír la Torah, inclusive su oración es abominable o es abominación. Así también está escrito en los Salmos, en el Salmo 119, versículo 72. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de oro y de plata. O sea, que millares de monedas de oro y de plata. Ese es el valor que la persona podemos dar a los mandamientos de Dios, al estudio de la Torah, con respecto a las ganancias económicas. Luego dice así: y dijo el santo bendito sea, mejor es para mí un día que te ocupes tú en la Torah, que miles de holocaustos que en el futuro Salomón tu hijo me va a sacrificar delante de mí sobre el altar. Es como si Dios así le dijo al rey David en los Salmos. Ahí en el Salmo 84, versículo 11. En lo que dice: mejor es para mí un día en tus atrios más que miles de holocaustos. Continuamos traduciendo y dice así: dijo el rabí Fines, en hebreo Pinjas, hijo de Yahir, la presteza conduce a la exactitud. En hebreo es Nekiut. Se lo puede traducir como limpieza, pero aquí su significado es exactitud en el cumplimiento de un mandamiento. O sea, cuando un mandamiento es limpio, significa de que está cumplido en forma exacta, es limpio. Y la exactitud en el cumplimiento de mandamientos nos lleva a la separación de las cosas mundanales. O sea, la persona se aparta de lo profano. El apartarse de lo profano conduce a la pureza. Aquí está la pureza del cuerpo y del alma. La pureza conduce a la santidad. Hablamos de la santidad de la persona y de sus acciones. Y la santidad conduce a la humildad. Hablamos de una cualidad muy elevada, que es la humildad. O sea, que la persona conoce su lugar y no se enorgullece, inclusive por algo que tiene.
Porque, como ya dijimos en el capítulo del orgullo y de la humildad, no hay por qué enorgullecerse por algo de que no es tan perfecto. Lo que sabemos, lo que hacemos, no es tan perfecto que digamos. Y la humildad conduce al temor del pecado. O sea, la persona teme pecar. Eso es cuando es humilde. Y el temor del pecado conduce a la piedad. Piedad es cuando la persona hace más de lo que está obligado. Es lo que quiere entender. Cuando la persona hace lo que está obligado, eso se llama justo. Y cuando la persona hace más allá de lo que está obligado, eso se llama piadoso. ¿Sí? Espero que esté claro eso para ustedes. Entonces, cuando nosotros cumplimos los mandamientos de Dios, cuando no transgredemos las prohibiciones, somos justos. Y cuando hacemos más allá de lo que Dios nos ha ordenado y lo que nos ha prohibido, eso es la piedad. Eso se hace cuando hay más allá del temor del pecado. Cuando la persona teme el pecado y es justo, y luego el siguiente paso es la piedad. Y la piedad es producto del amor a Dios. O sea, si Dios, por ejemplo, nos ordenó que hagamos un sacrificio de un cordero diario, uno en la mañana, otro en la tarde, entonces la persona hace un sacrificio voluntario de más, eso es piedad. Luego dice, y la piedad conduce al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el grado de profecía el más bajo. Porque una vez alguien preguntó qué cosa es Espíritu Santo. Aquí no hablamos de lo que hablan los cristianos, ¿sí? Aquí hablamos del Espíritu de Dios, de que es santo, y mediante ese Espíritu que viene a la persona entonces puede acercarse más a Dios y puede conocer y comprender cosas que un hombre común no comprende ni entiende. Es una especie de profecía, un grado de profecía el más bajo, porque hay 10 grados de profecía, ¿sí? Según Rabí Moshe Maimón, y Moisés nuestro maestro, él está por encima de los 10 grados de profecía, es el padre de los profetas. Y el Espíritu Santo conduce a la resurrección de muertos. Significa que una vez que la persona tiene el grado profético más bajo, que es el Espíritu Santo, el siguiente paso es que esta persona sube de grado ya a un espíritu profético más elevado y puede ser así como Eliseo, puede resucitar muertos. Esa es resurrección de muertos. Y el siguiente paso, y la resurrección de muertos, el grado profético ya, mediante el cual puede resucitar muertos, así como el profeta Eliseo, conduce a Elías el profeta. Elías el profeta es el grado de Elías de que él no murió, subió al cielo en vida, y también una persona que llega a ese grado puede conversar con el profeta Elías y puede estudiar con él. El profeta Elías viene a él y le enseña mandamientos de Dios. Como acá dice, la resurrección de muertos conduce a Elías el profeta, su recuerdo sea para bien. Muy bien, todo esto está en el Talmud jerusalimitano, en el Tratado de Shekalim, en el capítulo 3, en la Mishnah 3. Luego nos dice así el autor: ven y mira cuán grande es la fuerza de la presteza de la agilidad. O sea, cuánto produce la presteza y la agilidad. A qué cosas buenas nos conduce la presteza y la agilidad. Que en base a la presteza conseguimos muchas cualidades buenas, muchas virtudes buenas, que son gran parte de la que ya hemos estudiado. Como acá nos habla inclusive de la humildad, que es la cualidad más preciada que la persona puede desear en esta vida.
Luego dice, y es por esto que la persona debe ser muy cuidadoso y muy presto para todos los mandamientos, para cumplir cualquier mandamiento. Y debe correr hacia el libro para estudiar. Y debe madrugar para estudiar y para cumplir un mandamiento. Y también debe anochecer. Significa de que hasta más tarde en la noche, lo más que pueda, y en la mañana lo más madrugado que pueda, debe empezar a cumplir el estudio y a practicar los mandamientos de Dios. Luego dice así: la cualidad de la presteza y la agilidad es un adorno para todos los mandamientos, y ella es la que perfecciona a todas. Significa de que cuando una persona tiene la cualidad de la presteza, todas las virtudes anteriores que hemos hablado se vuelven más bellas. Y también mediante la agilidad y la presteza podemos mejorar las demás cualidades. Porque sin la presteza significa que vamos a postergar y el progreso lo dejamos para mañana, para otro mes, para otro año, y nunca vamos a progresar. Luego dice así: es necesario que te haga recordar a ti todas las cosas o los temas que suceden en la vida de la persona. O sea, y todo lo que la persona planea hacerlo, no debe tener pereza en ello, sino debe apresurar a hacer todo lo bueno y todo lo que necesita, que no lo deje para después. Hay un dicho que dijo un pensador: el objetivo más grande de la educación del ser humano es que sea capaz de hacer lo que debe hacer pronto, le guste o no le guste. Es el objetivo más grande de la educación. Y acá dice, es solamente el inicio, la presteza. O sea, lo que necesitamos hacer, lo que debemos hacer, debemos ser capaces de hacerlo, nos guste o no nos guste. Si no hemos llegado a este punto, ni siquiera empezamos a progresar. Luego dice así, y la persona debe ser rápido y presto para irse y para preguntar a quien sabe más que él y preguntarle sus inquietudes para que salga de la duda. Porque a veces tenemos muchas inquietudes y tenemos pereza o postergamos preguntar. Cuando lo hacemos así, nunca adquirimos sabiduría. Y si no adquirimos sabiduría, nunca vamos a hacer un mandamiento como debe ser. Luego dice así: si venga un necesitado a tu casa a pedir pan, comida, bebida, no digas, no puedo hoy, anda y regresa y te voy a dar pan. Sino debes irte con presteza, debes irte con rapidez, traer el pan que tú tienes y dar al pobre, al necesitado. Es para cumplir el mandamiento. Luego dice, si tú, hablando de un Ben Israel que se lava las manos para comer pan, si tú te vas a lavarte las manos y tienes un poquito de agua, o si el utensilio dice no es tan perfecto como debe ser, por ejemplo que tiene algunas grietas en el utensilio, y tú entonces tienes hambre de comer, entonces no dejes de que tu deseo de hambre, o sea,
tu hambre que tienes, tu deseo de comer pan, te lleve a despreciar al mandamiento de lavarse las manos. Si no tienes que ser presto e irte a traer agua de donde sea cuando tienes poca agua, o tienes que buscar un utensilio adecuado, tienes que comprar o construir un utensilio, y para eso tienes que trabajar, tienes que dejar la pereza y tienes que ser presto. Entonces la persona debe ser presto y rápido lo más que pueda, para que no descanse y deje de irse a hacer sus evacuaciones. Y aquí es importante esto. Hay muchas personas que sufren de estreñimiento. Hablando de la evacuación de las ciudades grandes, o algunos sufren de lo que se llama inflamación a la vejiga, inflamación a las vías urinarias. ¿Y eso es por qué? Porque no se apresuran a irse a evacuar sus intestinos o su vejiga. Por la pereza, postergan 1 minuto, 5 minutos, un cuarto de hora, una media hora, 1 hora, a veces algunos 1 día, 2 días, y se produce el estreñimiento, es lo que dice acá. Que la persona debe apresurarse a hacer sus necesidades y que no contenga los desechos en sus intestinos o en su vejiga. Si no se apresure y vaya y desaloje los desechos que tenga en sus intestinos o vejiga, para que no se vaya a enfermar. Ni siquiera 1 minuto. Eso es difícil. A veces una persona dice: estoy estudiando, estoy trabajando. Según nuestros sabios de bendita memoria, tiene que cerrar el libro, tiene que dejar de estudiar e irse a evacuar. Es importante para cuidar la salud corporal, porque si el cuerpo está enfermo no se puede estudiar, ni tampoco se puede cumplir un mandamiento. Y además de que enferma su cuerpo, está transgrediendo una prohibición que dice en Levíticos 20:25, no abomines tu cuerpo. ¿Qué significa no abomines tu cuerpo? No dejes en tu cuerpo una cosa abominable como el excremento o la orina que quiere salir, sácalo y no lo contengas en tu cuerpo, no lo detengas. O no comas cosas abominables, cosas sucias, cosas podridas, no comas ni bebes. Eso se entiende de lo que dice no abomines tu cuerpo. Y esto es, como ya dijimos, además de lo que trae enfermedades de estreñimiento o inflamaciones de las vías urinarias. Es por eso que la persona debe ser rápido y presto para cuidar a sí mismo en limpieza, para que su cuerpo esté limpio por fuera y por dentro. Significa que no haya excremento en su cuerpo y también que no haya excremento en sus intestinos que quiera salir afuera. Si el excremento está dentro y no quiere salir, no hay ningún problema. Ese excremento está cubierto por la carne, por el cuerpo, y no es abominación. Pero cuando el excremento quiere salir y la persona se contiene y ataja el excremento que no salga, está abominando su cuerpo. Además de que enferma a su cuerpo. Luego dice, la persona debe cuidar que sus vestidos sean limpios y también su cuerpo limpio. Y para cuidar que el vestido esté limpio, hay que dejar la pereza y ser prestos y lavar los vestidos. Para cuidar que el cuerpo esté limpio, la piel esté limpia, hay que dejar la pereza, hay que ser prestos y ducharse, bañarse. Es lo que dice acá. Además dice, después que haga sus necesidades, debe lavarse el ano. Es importante aquí para las personas que quieren acercarse a Dios, a las cosas sagradas,
a estudiar el Pentateuco, la Torá, a orar. Si una persona ora y en su ano tiene excremento, su oración es una abominación. Ahora entonces, el papel a veces no es suficiente para que limpie el ano. Tiene que lavarlo con agua, es lo que dice acá. Y por eso hay que ser prestos, es la presteza. Y además de eso también el limpiar el ano con agua evita lo que se llama, en hebreo es tejorim, lo que en castellano se llaman las almorranas, o las infecciones al ano o al recto. Entonces, esta presteza es la que evita a la persona de que sea abominable y también evita que se enferme. Y para eso entonces tiene que apresurarse a evacuar y apresurarse a limpiar su cuerpo. Luego nos habla, también cuando la persona se levanta por la mañana, tiene que apresurarse a lavar sus manos y luego irse a un lugar limpio en donde deba bendecir las bendiciones de la mañana. Asher Atzar o Al Netilai Yadayim. Y para eso quiere presteza, porque si somos perezosos, lo postergamos o no lo hacemos, entonces siempre estamos sucios y luego inmundos y no llegamos a los pasos que dice de la limpieza o de la presteza o de la pureza y la santidad, etcétera, etcétera. E inclusive para bendecir a Dios hay que buscar que el sitio esté limpio. Las manos se puede lavar en un sitio aunque sea en la ducha, pero para bendecir tiene que buscar un sitio limpio. Y para ir a buscar un sitio limpio hay que ser presto, ser ágil, porque si tiene pereza no lo va a hacer. Luego dice, si quiere beber agua, debe levantarse y lavar sus manos e ir a un lugar limpio y bendecir por el agua primero. Aquí nos habla cuando las manos están sucias o inmundas, porque para bendecir al Dios las manos deben estar limpias. Ahora, ¿limpias de qué? Limpios de excremento. Aquí no nos habla, pero ya que hemos llegado a este punto, quiero que sepan. No nos habla limpios de tierra o de barro o de arena. Eso no interfiere para bendecir a Dios. Si las manos tienen tierra, si las manos tienen polvo, arena, eso no interfiere para bendecir a Dios. Lo que interfiere para bendecir a Dios es el excremento. Y el excremento es lo que sale de los intestinos y la orina y la grasa que sale por los poros de la piel debajo de la ropa o debajo de la piel que está cubierta. Eso viene para exceptuar las palmas de las manos, en el varón que se pone los tefilimes hasta el bíceps en el brazo, toda la cara, la frente, las orejas. Eso no es excremento. Pero si lo que está debajo de la ropa, si alguien mete su mano por su camisa y se rasca el pecho, en sus uñas, en sus dedos sale el excremento. O si alguien se rasca la cabeza por sus pelos, hablando una persona que no es calva, mete sus dedos por sus pelos, entre sus pelos, y se rasca el cuero cabelludo, ahí sale ya el excremento, y eso ya interfiere para bendecir y para estudiar. Tiene que lavarse las manos. Pero si su cabeza está calva, no hay problema. Eso no es excremento. Muy bien. Entonces, es lo que nos habla acá, de que tiene que apresurarse a lavar las manos para que tome agua y para que bendiga antes de tomar el agua. Y eso cuando tiene sed. Pero si toma agua por remedio, no hay por qué bendiga a Dios por el agua. ¿Por qué? Porque estas bendiciones son bendiciones de gozo.
Cuando la persona va a gozar de una comida o una bebida, primero tiene que bendecir al Creador. Pero si es que no goza de esa comida o bebida, porque es amargo o porque es medicina, por ejemplo, amarga, o el agua, aunque no es amarga, pero el agua no es agradable, no goza con el agua, no hay por qué bendiga. Pero si tiene sed, entonces ahí el agua le va a dar un placer, va a calmar su sed. Antes tiene que bendecir, antes de tomar el agua, lo que dice acá, pero con las manos limpias. Luego dice, si la persona está en su cama y oye la voz, o sea, el sonido de un trueno, o ve los rayos, en un día lluvioso, los rayos, la luz de los rayos, entonces debe pararse y lavarse sus manos, porque si está en la cama, ya tocó quizás su cuerpo que está cubierto con su vestido, como ya dijimos, en sus manos ya hay lo que se llama excremento, y no puede bendecir a Dios así. Entonces tiene que levantarse de su cama, lavarse las manos y bendecir a Dios por el sonido del trueno que oye o por lo que ve el rayo. Pero para hacer esto tiene que ser presto. Si la persona es haragán, ¿sí?, es perezoso, no va a hacer esto, se queda en la cama. Aquí viene el uso de la presteza, de la agilidad. Y luego también nos cuenta en la mañana, cuando en la mañana se levanta, debe levantarse con presteza, con agilidad, para que se le vaya el sueño y se levante a estudiar Torah o a orar en la mañana. Cuando ya hablamos, si se levanta antes de que salga el sol, no hay por qué ore, porque la oración es ya cuando el sol sale. Cuando el sol sale, uno debe empezar a orar. Y desde que ya el alba subió, empieza a aclarar el día, y puede diferenciar a su prójimo en la distancia de 4 codos, ya puede recitar el Kriyat Shema, la misbah del Kriyat Shema. Cuando el sol sale, debe empezar a orar. Pero a veces se levanta cuando está oscuro el tiempo, todavía es de noche, entonces no va a orar, no va a decir el Kriyat Shema, pero ya puede estudiar. Y para estudiar tiene que lavarse las manos. Y antes de estudiar Torah también tiene que bendecir a Dios por el estudio de la Torah. Luego dice, y la persona debe ser presto y ágil para apartar a sus pensamientos malos. Esto es para cuando va a estudiar, para que le deje tranquilo los pensamientos que le atormentan. Pensamientos malos que tiene, ¿cuáles? Como por ejemplo dice la envidia, el odio y los pensamientos de mujeres, aunque sea su mujer, aunque sea su esposa. Si está pensando en su esposa, no va a tener su mente tranquila, limpia para estudiar Torah. Va a estar perturbado y no se va a concentrar en el estudio de los mandamientos de Dios. Y para apartar estos pensamientos, tiene que ser ágil, tiene que ser presto, tiene que serlo rápido. Si dice, dentro de un minuto lo hago, es difícil que lo haga. Entonces tiene que hacerlo rápido y pronto. Luego dice, todos estas cosas que ya nos habló, necesitan presteza en gran manera. O sea, que no deje pasar ni un segundo, porque si no, se va a contentar con eso y ya no sale de su situación. Y a los pensamientos, entonces, la persona tiene que atraerlos a cumplir la voluntad del Creador. Y varios preguntan, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo dejar de pensar pensamientos negativos? La respuesta es de que no hay regla para no pensar. Porque mientras más se dedica a no pensar, el pensamiento más se prende. El pensamiento más se fortalece. ¿Por qué? Porque está ocupado en eso.
Por ejemplo, si él piensa, por ejemplo, hablando de aquí, piensa, por ejemplo, en la envidia, en su prójimo que tiene más dinero que él, ¿sí? O es más sabio que él. Si él quiere dejar de pensar que su compañero es más adinerado que él o es más sabio, más piensa en eso, porque se ocupa en su prójimo. El pensamiento más se robustece, el pensamiento más se fortalece. Entonces, la solución no es dejar de pensar. La solución es pensar en otra cosa, es la solución. Espero que ustedes entiendan esto. Entonces, para dejar de pensar pensamientos malos, no es rechazarlos ni desalojarlos, sino es pensar otros pensamientos en su lugar. Cuando la persona se ocupa en otros pensamientos, de por sí el pensamiento malo se esfuma. Deja de pensar en los pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque se ocupa en pensamientos positivos. Esa es la solución. Entonces, en este caso, es lo que nos dice acá, debe coger esos pensamientos e inclinarlos a pensar en la voluntad del Creador. O sea, en lo que se va a ocupar. Puede ser en la oración, puede ser en la bendición, puede ser en el estudio, puede ser en ayuda al prójimo o en su trabajo, ¿sí? En algo. Pero si él se piensa en eliminar un pensamiento, no lo va a eliminar, más lo va a fortalecer. Entonces, la solución es pensar otros pensamientos buenos, positivos, en el lugar de los negativos. Luego dice así: si a la persona le sucediera alguna pérdida material, o cuando se le murió a alguno de sus parientes, o tiene algunas penalidades como enfermedades, entonces la persona debe ser presta y muy presta para sobreponerse a sus pensamientos negativos y, en lugar de dolerse por lo malo que le sucede, debe despertar el amor a Dios. Perdió millones, perdió miles de dólares, tiene muchos dolores, muchos sufrimientos corporales, anímicos, del alma, psicológicos, lo que sea. Mueren sus parientes, mueren sus hijos, mueren sus seres amados, le causa dolor, sufre. Si la persona piensa en el sufrimiento, más sufre, más se hunde en la depresión, es lo que dice acá. Y si trata de eliminar la depresión, más se deprime. La solución es no eliminar la depresión. La solución es pensar en el amor de Dios, es lo que dice acá. O sea, que no trate de eliminar los pensamientos de sufrimiento, sino que piense en el amor de Dios. Una vez que la persona piensa en el amor de Dios, en el amor cuán grande es Dios, cuánto lo ama a Él y Él cuánto ama a Dios, de por sí lo negativo sale del pensamiento. Entonces así la persona va a anular las tristezas, los dolores de su corazón, y su corazón se va a volver puro y limpio. Y entonces la persona va a justificar a Dios, bendito sea, en sus juicios. Aquí hablamos cuando el juicio de Dios. Aquí voy a hacer un paréntesis. No todo proviene de forma directa de Dios. Antes de eso, hablando en forma general, global, claro que todo proviene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ha creado todo. Dios creó el bien y Dios creó el mal. Entonces todo proviene de Dios. Pero yo no me refiero a eso, yo me refiero a quién lo causó. Dios crea el mal, pero no crea la maldad. No hace la maldad. Dios creó el mal, pero nosotros a veces hacemos la maldad, no Dios. Eso quiero que esté bien claro para ustedes, ¿sí? Y no podemos culpar a Dios por la maldad. Hay que culparme a mí, a otros, al prójimo, al vecino, pero no a Dios. Dios, Él no hace la maldad. Dios creó el mal en potencia. Pero ¿quién es aquel que a veces hace el mal? Nosotros, los humanos. Y por eso no hay que culpar a Dios. Pero hay cosas de que Dios ha puesto como leyes en la naturaleza, como la muerte. Hay
si una persona, por ejemplo, diríamos, comete un error, mete la mano a un utensilio eléctrico que está girando, se corta el dedo, pone la mano en la puerta y alguien cierra la puerta, su dedo se hiere. No es que Dios le esté hiriendo el dedo. Nosotros, por nuestros errores, por nuestros falta de sabiduría, falta de precaución, cometemos errores. Y no hay que culpar a Dios por eso. Nosotros debemos culparnos. Yo pequé, fracasé, no me di cuenta, fui un tonto. ¿Sí? Y aquí Dios, Él no tiene nada que ver. Nosotros cometemos errores, yo o los humanos, la maldad viene de los vecinos, de los prójimos, de los hermanos familiares y no de Dios. Pero a veces hay cosas, diríamos, que no provienen del humano. ¿Sí? Como los fenómenos naturales o la muerte que dijimos. Entonces aquí quiere justificar a las leyes de Dios. Hay que amar a Dios, ¿sí? Ver cuánto Dios nos ama, y aunque nos duela lo que Dios ha creado en este mundo, es para bien. Y decir, todo lo que Dios hace es para bien. Entonces así vamos a endulzar nuestros sufrimientos, y esto hay que hacerlo, como acá dice, con agilidad. No hay que postergarlo, no hay que seguir sufriendo. Hay que rápido pensar en el amor de Dios y rápido justificar a la justicia de Dios, a los decretos de Dios. Y además de eso, entonces, la persona debe dedicarse con premura cuando sufre a estudiar la Torá, a la oración, a los buenos mandamientos y a fortalecerse en su decisión de servir al Creador, bendito sea. Aquí nos habla una palabra de que es intraducible, lo que en hebreo es kavaná. Me acuerdo que varias veces ya les expliqué, otra vez le voy a explicar. Kavaná. Kavaná significa intención, así lo traducen, pero en realidad es un poco más amplia. Significa que la persona es consciente de lo que está diciendo, es consciente de lo que está haciendo y lo siente. O sea, significa dos cosas. La kavaná incluye la conciencia de que es consciente de lo que está hablando, sabe de qué habla o sabe qué es lo que está haciendo, pero también lo siente. Para que ustedes entiendan, si alguien, por ejemplo, dice a otro, me alegro que vengas, él es consciente de lo que está hablando, que se alegra, pero lo siente, quizá no. Eso no es kavaná, eso no es intención. Entonces, para que haya intención, para que haya kavaná en el servicio de Dios, la persona tiene que estar consciente de lo que habla y lo que hace, y también sentirlo. Cuando dice, por ejemplo, Dios, tú eres mi pastor, debe sentirlo, que Dios es el pastor. Cuando dice, por ejemplo, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y de plata, debe ser consciente de que es así, entender el significado de las palabras y sentir lo que es así. Pero si no lo siente, es una mentira. Y una mentira ya no es una buena intención, no es kavaná. Y para eso, como acá dice, es un gran trabajo. Pues cuando ustedes entiendan esto es lo más grande que la persona puede llegar, el grado más alto espiritual es la kavaná. O sea, cuando la persona ora a Dios, cuando la persona cumple un mandamiento, debe estar consciente de lo que hace y también sentirlo. Porque si lo hace como un robot, no lo siente. Él es consciente de lo que hace, pero no lo siente, entonces es un robot, no es un humano. Ahí le falta lo que se llama intención. Y para eso, entonces aquí dice, quiere ser presto. Hay que ser rápido en ser consciente de lo que hace, lo que piensa, lo que habla, y tratar de sentirlo. Y si no lo siente, mejor es no hablarlo. Pero es difícil. Bueno, pero hablamos de que es el objetivo final. Como antes nos dice, uno puede empezar aunque sea por lo imperfecto. Aunque no lo sintamos. Decimos a Dios, tú eres mi pastor, tú eres mi redentor, tú eres mi salvador, en ti confío. Pero en realidad hasta que tiembla y no confía en realidad.
significa que no lo siente, pero por lo menos lo habla. Bueno, es el inicio. Pero el objetivo es que al final debe sentir esa confianza. Y si no hemos llegado a esa etapa, todavía no hemos llegado al grado máximo de la intención de la Kavanah. Y para eso, como acá dice, hay que usar esa presteza, o sea, no dejarlo para mañana ni para otro segundo. En ese momento la persona tiene que coger su conciencia, su estado consciente y su sentimiento, hacer que él sienta lo que dice y lo que está haciendo. Muy bien, vamos a ver el tiempo que tenemos. Bueno, parece que hemos llegado a un tiempo avanzado. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, puede hacerlo. Y con la ayuda de Dios voy a tratar de contestar con la ayuda de Dios, si es que pueda. Vamos a ver. Pueden preguntar ahí en el grupo de WhatsApp, en el grupo que se llama de Musar 1 o Musar. Muy bien, entonces vamos a ver si alguien tiene una pregunta que hacer. Voy a averiguar un momento. Bueno, entonces, si alguien tiene una pregunta, lo puede hacer en el grupo para la próxima oportunidad. Y si no, entonces, con la ayuda de Dios estaremos estudiando en la próxima semana. Y les deseo a todos ustedes que tengan una buena semana. Que Dios les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.